El mundo antiguo era un lugar de imperios y conquistas, donde las naciones poderosas se alzaban y caían como olas en la orilla del tiempo. Pero entre todos estos poderes, un imperio infundía un temor particular en el corazón de sus vecinos: Asiria, con su gran ciudad capital de Nínive. Bienvenidos a Guía de la Biblia, donde exploramos juntos las grandes riquezas de la palabra de Dios. Hoy viajaremos a través de uno de los libros más poderosos, pero frecuentemente pasados por alto, del Antiguo Testamento, la profecía de Nahum. Para comprender el mensaje de Nahum, primero debemos retroceder en el tiempo. Situemos nuestra escena en 3 momentos clave. Primero, en el año 760 a.C., el profeta Jonás lleva renuentemente el mensaje de advertencia de Dios a Nínive, y la ciudad se arrepiente. Segundo, en 722 a.C., Asiria, habiendo vuelto a sus malos caminos, conquista Israel, el reino del norte, dispersando a las 10 tribus. Y finalmente, algunos meses o años antes del 612 a.C., Nahum recibe su visión anunciando la destrucción de Nínive, lo que ocurrió precisamente en este último año. Nínive era más que una ciudad, era un símbolo del poder humano en su máximo esplendor. Los descubrimientos arqueológicos han revelado murallas de 30 metros de altura, reforzadas con torres de vigilancia cada 18 metros. La circunferencia de la ciudad se extendía aproximadamente 12 kilómetros, con un elaborado sistema de canales de agua y jardines que la hacían parecer inconquistable. Los asirios eran conocidos por su poderío militar y el trato brutal a los pueblos conquistados. Fueron pioneros en la guerra psicológica, usando el terror como arma. A menudo le arrancaban la piel a sus enemigos, estando estos todavía vivos, y luego exhibían sus cuerpos en las murallas de la ciudad, una práctica que orgullosamente registraban en sus propias inscripciones reales. Este es el contexto de la profecía de Nahum. El pueblo de Dios había presenciado la caída de su reino del norte ante estos conquistadores. Habían pagado pesados tributos a Asiria. Habían escuchado las historias de horror de la crueldad asiria y se preguntaban: ¿dónde está Dios en todo esto? Lo que muchos lectores pasan por alto es el genio artístico de la escritura de Nahum. Nahum destaca como un maestro de la palabra cuya habilidad poética rivaliza con la del mismo Isaías. Su profecía sobre la destrucción de Nínive demuestra una extraordinaria capacidad para pintar escenas vívidas con palabras cuidadosamente elegidas. Escuchen el poder de las imágenes de Nahum. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Nahum pinta a Dios como un guerrero divino, con la naturaleza misma sirviendo como su arsenal. Las montañas tiemblan, las colinas se derriten y la tierra se estremece ante su presencia. Esto no es solo poesía, es teología profunda. El magistral control del lenguaje de Nahum le permite transmitir tanto la terrorífica majestad del juicio de Dios como la reconfortante seguridad de su protección para su pueblo. Ahora exploremos uno de los aspectos más fascinantes y esclarecedores de estos libros proféticos: la extraordinaria relación entre los mensajes de Jonás y Nahum. Al examinar estas 2 profecías, nos encontramos con una situación única en las Escrituras. 2 profetas que, aunque separados por más de 100 años, recibieron mensajes divinos sobre el mismo lugar, la poderosa ciudad de Nínive. A primera vista, cuando leemos sus palabras, podríamos pensar que sus mensajes se contradicen entre sí. Jonás proclama la misericordia divina, mientras que Nahum anuncia el juicio. Sin embargo, cuando profundizamos en su estudio, descubrimos algo maravilloso. Estos mensajes aparentemente opuestos son en realidad 2 caras de la misma moneda, 2 aspectos complementarios que juntos nos revelan una imagen más completa y profunda del carácter de Dios. En el libro de Jonás encontramos a un profeta renuente que, después de su experiencia en el vientre del gran pez, finalmente entrega el mensaje de advertencia a Nínive. Cuando la ciudad se arrepiente y Dios la perdona, Jonás expresa su frustración diciendo: «Sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia». Esta declaración resalta la misericordia y la compasión divinas,
características que Jonás sabía que Dios ejercería si Nínive se arrepentía. Generaciones después, Nahum proclama: Jehová es lento para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Es significativo que ambos profetas comienzan reconociendo que Dios es lento para la ira. Esta no es una coincidencia casual, sino una profunda verdad teológica que se mantiene constante en ambos mensajes. La paciencia divina es una característica fundamental de su naturaleza. La aparente tensión entre estos mensajes se resuelve cuando entendemos que representan dos aspectos complementarios del carácter de Dios. El mensaje de Jonás demuestra la disposición divina para perdonar cuando hay arrepentimiento genuino. El de Nahum, por otro lado, revela que cuando ese arrepentimiento es abandonado y se regresa a la maldad, como sucedió con Nínive, la justicia divina eventualmente debe manifestarse. Los acontecimientos históricos vinieron a confirmar con asombrosa exactitud cada detalle de la profecía de Nahum. Cuando el año 612 a.C. llegó, aproximadamente un siglo y medio después del ministerio de Jonás, el juicio divino sobre Nínive se manifestó de una manera que nadie hubiera podido anticipar, excepto por la revelación profética. La ciudad que una vez pareció invencible, ahora se enfrentaba a una amenaza formidable, un ejército conjunto de babilonios, medos y escitas que se unieron para sitiarla. Pero no fue solo el poder militar lo que selló el destino de Nínive. Los antiguos registros históricos, tanto de los asirios como de los babilonios, nos han dejado testimonio de un evento extraordinario. Lluvias de una intensidad sin precedentes provocaron que el río Cócer, que normalmente servía como defensa natural de la ciudad, se convirtiera en su destructor. Las aguas desbordadas socavaron los cimientos de aquellas imponentes murallas que durante tanto tiempo habían parecido indestructibles. En este dramático desenlace, las palabras que Nahum había pronunciado cobraron vida con una precisión estremecedora. Las compuertas de los ríos se abren y el palacio es destruido. Lo que hace este cumplimiento aún más notable es que combina elementos humanos como la coalición militar con eventos naturales, es decir, las lluvias y la inundación, demostrando cómo Dios puede usar tanto las acciones de las naciones como las fuerzas de la naturaleza para cumplir su palabra profética. La devastación fue tan absoluta que la ciudad, una vez centro del imperio más poderoso del mundo antiguo, desapareció literalmente de la memoria histórica. Cerca de 300 años después, en el 331 a.C., Alejandro Magno condujo su ejército pasando sobre las ruinas de Nínive, sin siquiera darse cuenta que allí había existido una de las ciudades más grandiosas de la historia. Así se cumplió al pie de la letra la profecía de Nahum de que Nínive quedaría vacía, agotada y desierta. Este ciclo histórico de misericordia, advertencia y juicio nos enseña profundas verdades sobre la naturaleza de Dios. Su paciencia es vasta, pero no infinita. Su misericordia es abundante, pero no niega su justicia. La historia de Nínive nos muestra que Dios da oportunidades genuinas para el arrepentimiento, pero también que existe un punto donde la persistencia en el mal debe enfrentar el juicio divino. Entonces, ¿qué significa esta antigua profecía para nosotros hoy? Exploremos 3 lecciones vitales. El tiempo de Dios a menudo nos desconcierta. Los asirios parecían salirse con la suya en su crueldad durante generaciones. Muchos probablemente se preguntaron si Dios se había olvidado, pero Nahum nos enseña que la paciencia de Dios no es su ausencia, es su estrategia. En nuestro mundo de aparente injusticia, donde el mal a veces parece triunfar, Nahum nos recuerda que Dios ve todo. Su justicia puede no operar según nuestro calendario, pero es segura. El que el nombre Nahum signifique consuelo, nos revela el corazón de su mensaje profético. Aunque habla de la destrucción de Nínive, su propósito más profundo era recordar al pueblo la inquebrantable fidelidad de Dios. Cuando los judíos escuchaban estas profecías, recibían la seguridad de que Dios había visto su sufrimiento bajo la opresión asiria y actuaría a su favor. Esta verdad perdura hasta hoy. El mismo Dios que vio la aflicción de su pueblo entonces, ve con igual compasión nuestras luchas actuales.
Quizás estés enfrentando tu propia Nínive hoy, una situación que parece sin esperanza, una injusticia que parece permanente. El mensaje de Nahum ofrece 3 respuestas prácticas. Primero, confía en el tiempo de Dios, no confundas su paciencia con su ausencia. Segundo, recuerda su carácter. La justicia y la misericordia de Dios trabajan juntas perfectamente. Tercero, encuentra tu consuelo. Como la audiencia original de Nahum, podemos encontrar paz sabiendo que Dios está en control. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. El libro de Nahum permanece como un testimonio de que la justicia de Dios nunca duerme, su tiempo nunca es tarde y su cuidado por su pueblo nunca falla. En un mundo que a menudo parece caótico, este antiguo profeta nos recuerda que Dios permanece soberano. Si esta exploración de Nahum te ha resultado significativa, por favor dale like y suscríbete a este canal Guía de la Biblia. Comparte en los comentarios cómo el mensaje de Nahum habla a tu situación hoy. Hasta pronto, recuerda, en el carácter de Dios, la justicia y la misericordia no son fuerzas opuestas. Son 2 expresiones de su amor perfecto.